algunos creíamos erradicada, pero evidentemente esto no es así. Vamos a hablar con el doctor Vicente Lupino, que es infectólogo pediatra del Hospital Argerich, sobre la poliomielitis. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Vicente? Miriam, Donato, te Hola saludamos. Miriam, hola Donato, ¿cómo están? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? También. Sí, Un abrazo a los dos. nos sorprendía un poco este tema de la poliomielitis, ¿no? ¿Por qué sucede que aún haya algunos casos en nuestro país? Excelente síntesis hizo el doctor Donato. Tengo que decir que por suerte no tenemos en este momento en el país y en Latinoamérica casos de poliomielitis salvaje. No hay casos. Lo que sí hay es necesidad de aumentar las coberturas para evitar que en algún momento vuelva la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad aguda producida por un enterovirus que produce en la mayoría de los pacientes una gastroenteritis insignificante, pero en un porcentaje muy pequeño de casos produce algo que es muy grave porque produce una morbilidad que lo acompaña al paciente toda la vida, que es la parálisis una parálisis aguda flácida que lo acompaña con deformidad muscular y ósea al paciente durante toda la vida. Todavía hoy se ve en la Argentina, en las personas grandes, las víctimas de la poliomielitis infantil de la época del 55, que hubo una gran epidemia, que fue posterior a la caída del gobierno de Perón, que produjo un gran número de víctimas, alrededor de 5.000 pacientes menores de 10 años con parálisis y que todavía quedan a la adultez con esas secuelas irreversibles. ¿Y en qué momento se aplica la vacuna de la poliomielitis? La poliomielitis es muy importante esa pregunta, porque Donato decía recién que la cobertura de nuestro país es alrededor del 93%, si toman en cuenta las 4 dosis de la vacuna. ¿Por qué digo esto? Porque para una persona estar inmunizada debe recibir 3 o más de 3 dosis. O sea, lo ideal es que todos los niños argentinos al ingreso escolar hayan recibido por lo menos 4 dosis de poliomielitis. La primera se recibe a 2 meses, la segunda a los 4 y la tercera a los 6, y hay un refuerzo a los 18 meses y un refuerzo al ingreso escolar. ¿El problema cuál es? Es que la mayoría, las 3 dosis de vacuna que son en el primer año de vida se suelen dar en más del 95% de las personas. ¿Por qué? Porque las mamás van al control del bebé recién nacido. Pero no ocurre lo mismo al año y medio y al ingreso escolar. Claro. Entonces, es importante remarcar que después del año de vida, las mamás deben saber de que todavía es necesario reforzar ese plan de vacunas para evitar que haya niños susceptibles a la poliomielitis. Entonces, hay algunos lugares, cuando uno toma el mapa del país, algunos lugares donde la cobertura de esta 4ª dosis de vacuna no llega al 90%, es decir, que hay un 10% de niños que persisten con el riesgo, entre comillas, de que si algún día volviera a circular el virus salvaje de polio, puedan tener parálisis flácida, que es una enfermedad muy cara para el sistema de salud de cualquier parte del mundo, y aparte con características dramáticas, ¿no? Porque es fácilmente prevenible con una adecuada inmunización. ¿Y cómo estamos en relación a los otros países de la región? La Argentina con respecto a Latinoamérica. Bueno, nosotros en Argentina tenemos la vacuna segura, universal, la vacuna utilizada y recomendada es la vacuna Sabin. Tenemos una cobertura global más o menos del 93% y en algunos lugares, por supuesto, llegamos a coberturas mayores, a 95, 96% y en algunos lugares menos. En Latinoamérica hay coberturas, por ejemplo, en Chile y en Uruguay tienen excelentes coberturas de vacunas muy similares a las nuestras y en algunos lugares mayor, inclusive por el orden que tiene institucional de estos países y por la llegada de las medidas de salud pública a las escuelas y a las familias. Pero por ejemplo, hay lugares de Paraguay, Bolivia, y que todavía es irregular los niveles de cobertura. Y teniendo en cuenta la facilidad de lo que es la migración en Latinoamérica, entonces siempre aparece la posibilidad de encontrar en nuestros consultorios personas no vacunadas adecuadamente, que vienen sin registro de vacunación
o en el mejor de los casos, o a veces directamente diciendo claramente que nunca habían sido vacunados. ¿Por qué es esto? Porque la difusión y el acceso a la salud que tenemos en Argentina no es similar que en otros países de Latinoamérica. ¿Y cómo se transmite la poliomielitis? Bueno, es una muy buena pregunta, porque la poliomielitis no zafa a nadie la poliomielitis. ¿Por qué? Porque es una enfermedad fácilmente transmisible cuando se encuentra disponible, y es a través de la contaminación del agua. El contacto directo, tomar agua contaminada. La forma básica es la contaminación de heces, o sea, materia fecal de las aguas. Sí. Cuando, como sucede en muchos lados donde no hay agua potable, etcétera, llega al lugar donde hay susceptibles, donde hay niños o adultos no vacunados, y ahí encuentra la factibilidad de la reproducción del virus y de comienza a producir la enfermedad. Sí. La forma que esto no ocurra es tener índices elevados, arriba del 95% de la población que vive en un determinado lugar vacunada. Entonces, por eso la estrategia es una América libre de polio, que es un poco el paradigma de la Organización Mundial de la Salud, que es mantener niveles altos de cobertura de vacunas. Cuando esto no ocurre, cuando desciende el nivel de vacunas o de protegidos, ahí aumenta o reaparece el riesgo de poliomielitis. Por lo tanto, como para todo en salud, es no dejarse estar y no creer que hay una situación que está dominada, y a partir de ahí dejarse estar, ¿no? Buenísimo, eso es, yo creo, lo más importante de la idea. La poliomielitis es un flagelo que aprovecha la situación de olvido, la situación de bajar la guardia, aprovecha esa situación y ahí vuelve a transformarse en un flagelo que es absolutamente dominable si hacemos bien la tarea en salud pública. Muchísimas gracias. Hay que fomentar hay que fomentar la vacunación y invitar a los padres y a los papás a volver a amigarse con las vacunas y estar atentos a que estar atentos, porque a veces nosotros les hacemos acordar a los médicos que le toca una vacuna, ¿no? Bueno, a veces eso es muy importante. Sí, los médicos a veces también nos olvidamos, especialmente los médicos de adultos, no tanto los pediatras. Sí, o ir en el momento en que hay que ir, porque a veces dejamos pasar tal vez una o dos consultas pensando que bueno, el nene está bien, no pasa nada, y por ahí justo le tocaba una vacuna en el medio. A mí me ha pasado. Yo siempre pensé que la vacuna que se tiene que dar antes del ingreso a primario se da a los 6 años. Y no es exactamente a los 6 años, según cuando cumpla los años el nene. Entonces, cuando fui, no, pero ya se lo tendrías que haber dado. Bueno, qué sé yo, ese tipo de cosas suceden. Sí, ese el compromiso que se requiere para que haya una población saludable también es del sistema de salud, por supuesto, haciendo actividades pro salud, pero también de la población tomando conciencia que tiene la obligación de, por ejemplo, entre otras cosas, mantener un esquema de vacunas al día. Y eso, muchos colegas médicos, debo decirte, que lamentablemente el tema de vacunas lo relegan para una segunda parte, siempre resuelven el problema de la enfermedad y dejan de lado no solamente las vacunas, sino todos los elementos que hacen al evitar la enfermedad. Entonces nosotros creemos que es muy importante desde el punto de vista ideológico tratar de hacer todos los elementos posibles para tratar de evitar la enfermedad. Y eso es fundamental. Y bueno, en este caso, más aún porque la vacuna antipoliomielitis tiene una eficacia mundialmente demostrada y además está disponible y gratuita. Así que no hay ninguna excusa para que eso no ocurra. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias por llamarme y un abrazo especial para el doctor Donato en este día tan especial, que bueno, nos vemos brevemente. Bueno, gracias. Un abrazo, gracias.